Mientras que los hombres se contentaron con sus rústicas cabañas, mientras que se limitaron a coser sus vestidos de pieles con espinas o aristas, a adornarse con plumas y conchas, a pintarse el cuerpo de diversos colores, a perfeccionar o a embellecer sus arcos y flechas, a construir con piedras cortantes algunas canoas de pescadores o toscos instrumentos de música, en una palabra, mientras se dedicaron a obras que uno solo podía hacer y a las artes que no exigían el concurso de muchas manos, vivieron libres, sanos, buenos y dichosos hasta donde podían serlo dada su naturaleza, y continuaron gozando de las dulzuras de un comercio independiente. Pero desde el instante en que un hombre tuvo necesidad de auxilio de otro, desde que se dio cuenta que era útil a uno tener provisiones para dos, la igualdad desapareció. La propiedad fue un hecho, el trabajo se hizo necesario y las extensas selvas transformáronse en risueñas campiñas que fue preciso regar con el sudor de los hombres y en los cuales vióse pronto la esclavitud y la miseria germinar y crecer al mismo tiempo que germinaba y crecían las mieses. La metalurgia y la agricultura fueron las dos artes cuya invención produjo esta gran revolución. Para el poeta fueron el oro y la plata, pero para el filósofo fueron el hierro y el trigo los que civilizaron a los hombres y perdieron al género humano. Tan desconocidas eran ambas artes a los salvajes de América, que a causa de ello continúan siéndolo todavía. Los otros pueblos parece también que han permanecido en estado barbarie, mientras han practicado una de estas sin otra, y una tal vez de las mejores razones por la cual la Europa ha sido, sino más antes, al menos más constantemente culta que las otras partes del mundo, depende del hecho de ser a la vez la más abundante en hierro y la más fértil en trigo. Es difícil conjeturar cómo los hombres han llegado a conocer y a saber emplear el hierro, pero no es creíble que hayan tenido la idea de sacarlo de la mina y de separarlo convenientemente para ponerlo en fusión antes de saber lo que podía resultar de tal operación. Por otra parte, este descubrimiento puede tanto menos atribuirse a un incendio casual, cuanto que las minas no se forman sino en lugares áridos y desprovistos de árboles y plantas, de suerte que podría decirse que la naturaleza tomó sus precauciones para ocultarnos este fatal secreto. Solo pues la circunstancia extraordinaria de algún volcán arrojando materias metálicas en fusión ha podido sugerir a los observadores la idea de imitar a la naturaleza, y aún así es preciso suponerles mucho valor y gran previsión para emprender un trabajo tan penoso y para considerar o pensar en las ventajas que de él podían obtener, lo cual es propio de hombres más ejercitados de lo que ellos debían estar. En cuanto a la agricultura, sus principios fueron conocidos mucho tiempo antes de que fuesen puestos en práctica, pues no es posible que los hombres, sin cesar ocupados en procurarse su subsistencia de los árboles y de las plantas, no hubieran pronto tenido la idea de los medios que la naturaleza emplea para la generación de los vegetales. Más probablemente su industria no se dedicó sino muy tarde a este ramo, ya porque los árboles que con la caza y la pesca proveían a su sustento no tenían necesidad de ser cuidados, ya por falta de conocer el uso del trigo, ya por carecer de instrumentos para cultivarlo, ya por falta de previsión de las necesidades del mañana, o ya, en fin, por no disponer de los medios para evitar que los otros se apropiasen del fruto de su trabajo. Ya más industriosos puede suponerse que con piedras y palos puntiagudos comenzaron a cultivar algunas legumbres o raíces alrededor de sus cabañas, mucho tiempo antes de saber preparar el trigo y de tener los instrumentos necesarios para el cultivo grande, sin contar con que para entregarse a esta ocupación y a la de sembrar las tierras, hubieron de resolverse a perder por el momento algo para ganar mucho después, precaución muy difícil de ser adoptada por el hombre salvaje, que, como ya se ha dicho, tiene bastante trabajo compensar por la mañana en las necesidades de la noche. La intervención de las demás artes fue pues necesaria para impulsar al género humano a dedicarse al de la agricultura. Desde que fue preciso el concurso de hombres para fundir y forjar el hierro, hubo necesidad de otros para que proporcionasen el sustento a los primeros. Mientras más se multiplicó el número de obreros, menos brazos hubo empleados para subvenir a la subsistencia común, sin que por ello fuese menos el de los consumidores, y como los unos necesitaban géneros en cambio de su hierro, los otros descubrieron al final el secreto de emplear éste en la multiplicación de aquellos,
De allí nacieron de un lado el cultivo y la agricultura, y del otro el arte de trabajar los metales y de multiplicar sus usos. Del cultivo de las tierras provino necesariamente su repartición, y de la propiedad, una vez reconocida, el establecimiento de las primeras reglas de justicia, pues para dar a cada uno lo suyo era preciso que cada cual tuviese algo. Además, comenzando los hombres a dirigir sus miradas hacia el porvenir, y viéndose todos con algunos bienes que perder, no hubo ninguno que dejase de temer a la represalia por los males que pudiera causar a otro. Este origen es tanto más natural, cuanto que es imposible concebir la idea de la propiedad recién instituida de otra suerte que por medio de la obra de mano, pues no se ve que otra cosa pueda el hombre poner de sí para apropiarse de lo que no ha hecho, si no es su trabajo. Solo el trabajo es el que, dando al cultivador el derecho sobre los productos de la tierra que ha labrado, le concede también por consecuencia el derecho de propiedad de la misma, por lo menos hasta la época de la cosecha, y así sucesivamente de año en año, lo cual, constituyendo una posesión continua, termina por transformarse fácilmente en propiedad. Cuando los antiguos, dice Grotius, han dado a Ceres el epíteto de legisladora y a una fiesta celebrada en su honor el nombre de tesmoforia, han hecho comprender que la repartición de tierra produjo una nueva especie de derecho, es decir, el derecho de propiedad diferente del que resulta de la ley natural. Las cosas hubieran podido continuar en tal estado e iguales si el talento hubiese sido el mismo en todos los hombres y si, por ejemplo, el empleo del hierro y el consumo de las mercancías se hubieran siempre mantenido en exacto equilibrio, pero esta proporción que nada sostenía fue muy pronto disuelta. El más fuerte hacía mayor cantidad de trabajo, el más hábil sacaba mejor partido del suyo, o el más ingenioso encontraba los medios de abreviarlo. El agricultor tenía más necesidad de hierro o el forjador de trigo, y sin embargo, de trabajar lo mismo, el uno ganaba mucho, mientras que el otro tenía apenas para vivir. Así, la desigualdad natural fue extendiéndose insensiblemente con la combinación efectuada, y la diferencia entre los hombres, desarrollada por las circunstancias, se hizo más sensible, más permanente en sus efectos, empezando a influir en la misma proporción sobre la suerte de los particulares. Habiendo llegado las cosas a este punto, fácil es imaginar lo restante. No me detendré a describir la invención sucesiva de las demás artes, el progreso de las lenguas, el ensayo y el empleo de los talentos, la desigualdad de las fortunas, el uso o el abuso de las riquezas, ni todos los detalles que siguen a estos y que cada cual puede fácilmente suplir. Me limitaré tan solo a dar una rápida ojeada al género humano colocado en este nuevo orden de cosas. He aquí pues todas nuestras facultades desarrolladas, la memoria y la imaginación en juego, el amor propio interesado, la razón en actividad y el espíritu llegado casi al término de la perfección de que es susceptible. He aquí todas las cualidades naturales puestas en acción, el rango y la suerte de cada hombre establecidos, no solamente de acuerdo con la cantidad de bienes y el poder de servir o perjudicar, sino de conformidad con el espíritu, la belleza, la fuerza o la destreza, el mérito o el talento, y siendo estas cualidades las únicas que podían atraer la consideración, fue preciso en breve tenerlas o afectar tenerlas. Hízose necesario, en beneficio propio, mostrarse distinto de lo que en realidad se era. Ser y parecer fueron dos cosas completamente diferentes, naciendo de esta distinción el fausto imponente, la engañosa astucia y todos los vicios que constituyen su cortejo. Por otra parte, de libre e independiente que era antes el hombre, quedó, debido a una multitud de nuevas necesidades, sujeto, por decirlo así, a toda la naturaleza y más aún a sus semejantes, de quienes se hizo esclavo en un sentido, aun convirtiéndose en amo, pues si rico tenía necesidad de sus servicios, si pobre de sus auxilios, sin que en un estado medio pudiese tampoco prescindir de ellos. Fue preciso, pues, que buscara sin cesar los medios de interesarlos en su favor, haciéndoles ver real o aparentemente el provecho que podrían obtener trabajando para él, lo cual dio resultado que se volviese trapacero y artificioso con unos e imperioso y duro con otros, poniéndolo en el caso de abusar de todos los que tenían necesidad, cuando no podía hacerse tener y cuando no le redundaban en interés propio, servirles con utilidad. En fin, la ambición devoradora, el deseo ardiente de aumentar su relativa fortuna, no tanto por verdadera necesidad cuanto por colocarse encima de los otros, inspira a todos
una perversa inclinación a perjudicarse mutuamente, una secreta envidia, tanto más dañina, cuanto que para herir con mayor seguridad, disfrazase a menudo con la máscara de la benevolencia, en una palabra, competencia y rivalidad de un lado, oposición de intereses del otro y siempre el oculto deseo de aprovecharse a costa de los demás. He allí los primeros efectos de la propiedad y el cortejo de los males inseparables de la desigualdad naciente.